Muy bien, grupo. El día de hoy vamos a darle pues lo que viene siendo la continuidad del tema de la semana pasada, que eran las variables de estudio. Ahora vamos a platicar un poquito sobre la validez y la confiabilidad de los instrumentos cuantitativos, y al final platicar un poquito sobre lo cual y también para que sea, digamos, un poco más equitativo el asunto. Filosóficamente, ahora que ustedes ya tomaron clases de teoría del conocimiento o métodos, el método cuantitativo pues se ha primado mucho en el aspecto objetivo de la realidad en la que pues nosotros como personas o como seres entes pues capaces de hacer como autoconciencia de lo que viven y cómo son, y poder hacer inferencias sobre el mundo, pues se propone que la realidad es externa al sujeto, es decir, que todos independientemente de nuestra pues nuestro origen o nuestras circunstancias de vida, la realidad es externa, ¿no? Y es única para todos, y todos estamos viviendo inmersos en ella. Por lo tanto, se tiene como esta consideración de que pues la realidad es exacta, ¿no? Y se puede medir objetivamente de manera numérica. Esta como concepción del paradigma cuantitativo y de la filosofía positivista, pues nos llevan a una necesidad muy grande de tener la precisión y la exactitud de lo que estamos nosotros analizando. Por ejemplo, llámese una variable, llámese un resultado o un dato del tipo que sea, ¿no? Porque aquí lo que se busca, y como vimos en la clase anterior con la operacionalización, pues lo que buscamos es convertir aquello que es abstracto o que es muy conceptual a aspectos ya muy concretos que se puedan observar y medir. Entonces, bueno, se buscan estas estrategias para evitar a toda costa los errores, ya sea en la definición y en la medición de nuestras variables, así como en las dimensiones y los indicadores, que es lo que estuvimos viendo hace una semana. De ahí, para el paradigma cuantitativo, la realidad, como habíamos dicho, es externa, y entonces tener una forma de registro objetivo que sea libre de sesgo y que nosotros tengamos la certeza de que lo estamos haciendo correctamente, pues es como, digamos, lo más valioso que se puede tener. Entonces surgen un par de conceptos que son la validez y la confiabilidad. Aquí tenemos en pantalla esta imagen en la que aparecen como tres blancos, como si jugáramos una especie de tiro al blanco o tiro con el arco, y podemos hacer la analogía de que, por ejemplo, aquí del lado izquierdo, pues tenemos una diana, un blanco, en el que los disparos pues están en posiciones, digamos que al azar. Esto implicaría que si todo está como desperdigado, podría ser que no haya una confiabilidad, ¿no? Como si tuviéramos una pistola que tiene la mira descompuesta y nos está lanzando las balas chuecas, ¿no? Eso se podría llamar que es algo poco confiable. Y lo poco válido significa que hicimos como que aproximaciones, pero ninguna de ellas se pasó cerca de lo que sería nuestro blanco, ¿no? Esto puede ser cuando, por ejemplo, tenemos una definición incorrecta de nuestra variable y que lo que estamos midiendo pues no corresponde a lo que la realidad nos está pues mostrando, ¿no? Entonces, bueno, del lado izquierdo tenemos resultados aleatorios. Estos implican que el instrumento no es ni válido ni confiable, ¿no? Los resultados están lejos del centro y están en posiciones aleatorias. De este lado tenemos uno que, digamos, ya los disparos que hizo, los 5 disparos que se hicieron, cayeron en una posición que está lejana del centro, pero entre sí, digamos que se mantuvieron consistentes. Hay consistencia, lo que implica que quizás lo que estamos como que tratando de obtener es de alguna forma correcto, pero está mal orientado. Entonces podríamos hablar que es un instrumento confiable, pero inválido. Si lo trasladamos este objetivo a lo que podría ser como un trabajo de investigación, podría ser que los investigadores se preocuparon mucho por que la redacción de los ítems fuera correcta, que por que las personas la pudieran entender y que fuera como accesible para todos, pero digamos que su error fue al momento de definir las variables, ¿no? Entonces digamos que no le atinaron, ¿no? Entre comillas, teniendo este resultado que es confiable, pero es poco certero. Y del lado derecho tenemos aquí
que los disparos, los 5 disparos, pues dieron en el centro. Esto nos indica que son resultados consistentes y son también certeros, lo cual implica que el instrumento es válido y confiable. Para lograr, digamos, como propósito o criterio de lo que debe ser confiable y válido en una investigación, pues se lleva como un trabajo bastante amplio, ¿no? Es un trabajo que lleva como varios pasos y que estos pasos deben llevarse de una manera pues relativamente rígida para lograr tener esta cuestión, ¿no? De que saber que lo que estamos tratando de medir es correcto o es lo que nosotros estamos intentando definir. Y esto, como saben, en psicología pasa muy seguido, ¿no? Que a veces palabras tienen como significados diferentes, aunque sea la misma palabra, o palabras diferentes que últimamente significan lo mismo, ¿no? Cuando estamos tratando de ver estas variables. Entonces, cuando nosotros realizamos algún tipo de instrumento, llámese una encuesta, llámese una escala, llámese un test psicológico, pues tiene que seguir esta serie de pasos para considerarse confiable y válido. Las pruebas de tipo, digamos, las de inteligencia, las que miden las diferencias entre los rasgos de las personas, las de personalidad, las de factor G, todas estas, digamos, llevaron un proceso de esta estandarización, que es, pues, estar como haciendo la prueba con todos los ítems que vamos como ideando y viendo cuáles de estos, pues, efectivamente miden lo que nosotros estamos intentando medir. Las preguntas de las pruebas de inteligencia, que son como de agilidad mental, de operaciones matemáticas, de lógica, han sido como de alguna forma pues muy cuidadas por los investigadores que las diseñaron, y pasa desde el primer paso, ¿no? Definir conceptualmente y operacionalmente nuestras variables, sobre todo en estos casos en los que se ha dedicado como mucho tiempo, muchos esfuerzos de investigación y mucho dinero también en tener estas definiciones bastante claras, ¿no? Todas las pruebas que hemos visto, desde la teoría de Binet, el famoso WISE, el WISC, las escalas de Wechsler, que son las que miden como la capacidad de las personas para hacer esta resolución de problemas, ¿no? Y que tienen como esta serie de acertijos que se pueden calificar objetivamente y que van cayendo en una escala que indica las personas que obtienen como un rasgo sobresaliente, las que caen dentro de la normalidad y las que caen, digamos, dentro de la deficiencia. Y se utilizan, pues ya incluso de una manera clínica, ¿no? Como para determinar o diagnosticar ciertos tipos de, pues, de trastornos, pues, del cognitivos. Entonces, los investigadores hacen esta serie de pasos, empiezan por la definición conceptual y operacional. En segundo lugar, empiezan a redactar estos ítems que vayan acorde a la definición operacional, respetando todas sus dimensiones e indicadores, ¿no? Que es la parte que vamos a adentrarnos próximamente, en las próximas lecciones en las que estemos realizando, pues, estos instrumentos. Tenemos que ver, ahorita en la actividad anterior, vieron que estuvieron definiendo estas variables y cómo se podían medir. En algunos casos incluso tomaron como definiciones de instrumentos que ya existen, lo cual es bastante válido. Y eso, pues, nos permite saber que efectivamente lo que estamos evaluando y la herramienta que usamos para evaluar, pues, son adecuadas, ¿no? Una vez que se han escogido las preguntas, se tienen también que escoger las opciones de respuesta. Estas pueden ser de opción múltiple, es decir, preguntas diseñadas con respuestas diseñadas por nosotros. Pueden ser preguntas abiertas que se contestan libremente. Pueden ser en escala tipo Likert o en escalas distintas a la Likert, como la diferencial semántica, etcétera, como para tener de una manera objetiva o una instrucción que las personas pueden entender fácilmente y que, pues, disminuir la posibilidad de que se equivoquen a la hora de contestar, ¿no? En cuarto lugar, una vez que ya tenemos la definición, que ya tenemos las preguntas y las respuestas posibles, pues lo que se hace, o lo que se sugiere, es acudir con un experto que nos pueda comprobar la validez de nuestros ítems, es decir, un investigador que ya conozca sobre el tema, que ya tenga experiencia y que esa experiencia nos ayude, que nos preguntarle o enviarle nuestros ítems para que nos indique si los estamos redactando adecuadamente, si la referencia que hacemos a los conceptos es la correcta, y en caso de no serlo, pues que nos envíe una retroalimentación.
Una vez que integramos esa retroalimentación, vamos a hacer un estudio piloto. El estudio piloto es como una prueba que se hace no tanto como para ya medir lo que la población está viviendo o experimentando, sino más bien como para tener pues un registro de que si nuestro instrumento pues está bien planteado, si está bien formulado, si las personas tuvieron dificultad para entenderlo, para llevarlo a cabo, si el lenguaje fue accesible. Para hacer todo eso se requiere de un estudio piloto. Y ese estudio piloto, pues las personas nos van a ir retroalimentando, ¿no? Y también los propios resultados van a hablar de una retroalimentación. Entonces, en esta etapa, en la sexta, y por ahí en la clase de estadística quizás también les van a hablar sobre ello, es que se hacen una serie de pruebas estadísticas para corroborar si efectivamente hay pues confiabilidad en los ítems y si estos pues son o describen adecuadamente el aspecto de la realidad o el fenómeno como nosotros lo estábamos planteando. Entonces analizamos la retroalimentación del estudio piloto y decidimos cuáles de las preguntas van a ser modificadas por si no se entendieron adecuadamente o de plano van a ser eliminadas porque no nos están aportando nada a las variables de estudio. En esta parte se realiza un análisis estadístico conocido como el análisis factorial, que indica cuáles ítems son válidos dentro de su constructo. En este análisis lo que hacemos mediante una base de datos es como indicarle al paquete estadístico, como puede ser el SPSS, cuáles son las variables que estamos analizando con los diferentes niveles como de estos famosos constructos, que son básicamente los conceptos operacionalizados. Y por decir algo, si vamos a evaluar algo como el trastorno obsesivo compulsivo, utilizando el DSM-5 como guía para conocer estos síntomas y hacer preguntas a partir de ellos, lo que el análisis nos va a dar es como en valores que van de 0 a 1, donde 0 significa que estoy muy perdido y que eso no tiene nada que ver con lo que estoy tratando de medir, hasta llegar al 1, en el que dice que 1 significaría como algo, como una copia fiel de lo que nuestra variable está tratando de ver, ¿no? Pero esto, digamos, expresado numéricamente y a través de expresiones matemáticas, ¿no? Al final el programa lo que nos da es como un reporte de todo ese análisis. Eso es en cuanto al factorial. También se pueden hacer comparaciones de resultados con otros instrumentos que sean similares. Por decir algo, si nosotros queremos hacer una escala para evaluar la función cognitiva de la corteza frontal de una persona, pues muchas veces los ítems que nosotros planteamos o diseñamos son comparados con pruebas que ya se han hecho en el pasado, como uno que se llama Banfe, otro que se llama pues el famoso WISC, la escala de Wechsler, que también tiene muchas preguntas que evalúan ese tipo de funcionamiento. Y la propuesta que nosotros hacemos se compara con la que ya existe para obtener lo que se le llama una validez de criterio. Y en el caso de la confiabilidad, se hace una serie de pruebas de correlación para obtener un factor que se llama la alfa de Cronbach. Esta alfa de Cronbach es como una evaluación de qué tanto posibilidad de error hay en la forma en cómo yo redacté los ítems o cómo están expresados, es decir, que se puedan entender y que las personas puedan contestar de una manera consistente. Esta es también una escala que va de 0 a 1, donde 0 nos indica que el instrumento es absolutamente nada confiable y el 1 significa que es una confiabilidad como completa, ¿no? O total. De hecho, aquí en la realidad, cuando nosotros hacemos la base de datos y la ponemos a prueba, es muy rarísimo, ¿no? Encontrar un valor absoluto, ¿no? Como 0.0 o el 1.0, sino que siempre va a ser como un rango dentro de estos valores, significando el más cercano a 0, que nuestra escala pues no es ni confiable ni válida. Y entre más nos acercamos al 1, pues podemos tener como la fiabilidad de que en la prueba que estamos diseñando es tanto confiable como válida. Y bueno, ya una vez que los resultados de la prueba piloto, y en el caso de que el piloto no hayamos obtenido este criterio de validez y confiabilidad, hacemos las modificaciones pertinentes y volvemos a hacer otro piloto hasta que tenemos lo que se llama ya una versión correcta, que es cuando ya nos dio este resultado positivo en cuanto a validez y confiabilidad de los ítems. Entonces ya procedemos a la aplicación masiva del instrumento.
Esto se hace cuando ya estamos como con cierto apoyo institucional y que ya se tiene como pues una base ya bastante sólida en cuanto a los ítems, que ya se puede hacer como de esta manera una aplicación pues masiva, ¿no? Ejemplos de este tipo de aplicaciones masivas son como las famosas encuestas del INEGI, que son, digamos, cada 10 años y que se van aplicando pues una serie de preguntas que han sido pues analizadas con mucha profundidad a lo largo de muchos años para obtener estos indicadores de lo que es pues todo lo que tiene que ver con el estudio socioeconómico de la población de México y ver cómo se compara con años anteriores. Una que está hecha aquí en la Universidad Veracruzana es la encuesta Reviva, que por ahí quizás ya les haya mandado el vínculo o en las redes sociales lo han visto compartido, que es un instrumento que mide el que tanto los estudiantes de la Universidad Veracruzana pues han tenido el contacto con sustancias de abuso y qué significados les presentan estas sustancias para lo que es su labor como estudiantes. Es una prueba también que ya lleva varios años que se ha llevado a cabo y que las preguntas que la componen pues han sido analizadas bajo estas consideraciones estadísticas para corroborar que son pues muy adecuadas. Generalmente en nivel de licenciatura no llevamos a cabo como este tipo de análisis a menos que lo vean ya como un proyecto de tesis, ¿no? En el cual obtengan como este respaldo, y el respaldo me refiero a que pues cuenten con una base de personas que saben que lo van a responder, es decir, como que sea lanzado al público, como la encuesta Reviva, que se comparte en redes sociales y en los sitios web de la universidad para invitar, digamos, de manera masiva a las personas a que lo vayan contestando. Como aquí generalmente las que vamos a diseñar las contestamos nosotros mismos como miembros del grupo o a veces se lanzan a la comunidad dentro de la facultad, pues es difícil aplicar con toda la rigurosidad posible lo que vendría siendo de análisis factorial. Sin embargo, vamos a ver ahorita más adelante que hay varios criterios que podemos sí tener en cuenta a la hora de ir desarrollando nuestros instrumentos. ¿Cómo se obtiene la confiabilidad del instrumento? Bueno, en primera, la confiabilidad la vamos a entender como que los resultados de nuestro instrumento son consistentes cuando se aplican en más de una ocasión. Es decir, que si una persona en su vida o en un periodo, digamos, de un mes, contesta 2 veces una escala que nosotros diseñamos, lo ideal sería que esas 2 veces que contesta, los resultados sean como parecidos, ¿no? Sobre todo si no hemos aplicado ningún cambio científico, ¿no? O no hemos modificado ninguna variable. Para llegar a esta como certeza de que los resultados no van a variar radicalmente de una aplicación a otra, hay como varios métodos. Uno de estos es el método del test-retest, que consiste en aplicar el instrumento 2 veces o más a una misma población en 2 momentos diferentes. Y ya los momentos pues los podemos definir, ¿no? Como desde 2 veces el mismo día o con espacio de una semana, o dependiendo ahí como de la extensión de nuestro instrumento y de la dificultad que sea para comprenderlo. Y de ahí se analiza la fuerza de la correlación de los datos. Una correlación mayor a 0.8 indica que es un reactivo sumamente confiable. Es decir, si es un instrumento de 10 preguntas y estas 10 preguntas tienen, por decir algo, 3 opciones de respuesta, lo que se esperaría es que si la aplicaron 2 veces a la misma persona en 2 momentos distintos, digamos un día de diferencia, lo que se esperaría es que la persona conteste igual o casi igual a las preguntas que nosotros le hicimos. Por eso hablamos de la correlación de los datos. Se correlaciona la primera aplicación con la segunda, se hace ahí el análisis estadístico y de ese análisis obtenemos un valor. Si este valor supera el 0.8, lo que obtenemos es un reactivo que es confiable, ¿no? Y esos son los que se van quedando. Si los reactivos hacen que la persona conteste de manera distinta en las 2 aplicaciones y obtenemos un puntaje, digamos, inferior al 0.5, entonces ese se va descartando. La confiabilidad por mitades es un método similar, con la diferencia de que aquí la prueba se aplica en un solo momento y aquí los ítems se van a separar. Es decir, vamos a tener como, si eran 10 preguntas, ahora vamos a poner 5
y luego otras 5. Estas se miden por cada variable y se obtiene como la mitad a uno y la mitad a otro, para obtener igual un promedio de las correlaciones. Esto se le llama la alfa de Cronbach, la que hablamos hace un momento, que igual va de 0 a 1. Y al tener como esta aplicación por mitades, es decir, primero la mitad de los reactivos y luego la otra mitad, si todos corresponden a una sola variable, debería haber un resultado que se pueda correlacionar. De ahí, otro método, y este método es uno de los más utilizados, por lo mismo de que pues implica como confiar en otra persona para que nos diga si precisamente nuestros ítems son confiables. En este proceso de solicitar a jueces expertos que evalúen nuestras preguntas, se le pide por lo menos a 2 jueces que evalúen el contenido del instrumento. Y la confiabilidad es el grado de acuerdo que se logra entre las evaluaciones de todos los jueces. Por mínimo 2, por máximo pues los que ustedes consideren adecuados, que viene siendo como alrededor de 3, 4 o hasta 5 personas más o menos, que todos revisen estos ítems y de ahí te mandan como pues una retroalimentación en la cual ustedes pues van a observar si las preguntas que ustedes hicieron están adecuadas, están bien planteadas, y una vez que se obtiene como este consenso, que si son 2, que los 2 estén como de acuerdo, y si son 3 personas, que por lo menos 2 de ellos estén de acuerdo con los ítems, se puede hablar como de un consenso de una mayoría. Y esto, bueno, se reporta también dentro de el artículo científico que se viene a ser como el resultado final de todo este proceso. Ahora, la confiabilidad, hablando de la precisión en la medición, no viene a ser el único como elemento que se va a estar como cuidando mucho. La confiabilidad, como dijimos, es que por lo menos en forma, en la manera en cómo redactamos las preguntas y también en la manera en cómo nosotros se las presentamos a las personas, se dice que es confiable porque hay poco error en la medición. Sin embargo, como veíamos en el ejemplo anterior, a veces pasa que, aunque sea preciso, no necesariamente estamos dando en el blanco, ¿no? Es ahí cuando entra el otro concepto, que es el de la validez del instrumento. Ya sabemos que está bien escrito, ya sabemos que está como adecuado a la población que nosotros estamos tratando de evaluar, pero tenemos también que tener la certeza de que la forma en cómo nosotros definimos las variables de estudio es adecuada al contexto al que nosotros estamos evaluando. Entonces hablamos de varios tipos de validez. En primer lugar, se habla de una validez de constructo, que es un indicador de qué tan congruente es la definición operacional con la definición teórica de una variable, que fue más o menos el ejercicio que hicimos la semana pasada, ¿no? ¿Se acuerdan que les pedí la definición conceptual y la definición operacional? En este caso, tomamos como ejemplo el trastorno obsesivo compulsivo. Y bueno, tenemos que los conceptos que han sido definidos desde las posturas teóricas provenientes de investigaciones que abordan a las variables. Nos vamos a la literatura que ha sido publicada sobre nuestra variable de estudio, y desde esa literatura nosotros proponemos una definición. Por el otro lado, la definición operacional es la aplicación práctica de la teoría que utilizamos para constatar que la variable está presente. Por ejemplo, en el DSM-5 aparece un listado de síntomas, de rasgos propios de esta condición, y nos habla de una serie de criterios, ¿no? Que si una persona presenta 6 de los 10 síntomas posibles, podemos hablar de que está presentando un cuadro de trastorno obsesivo compulsivo. Nosotros podemos hacer una serie de preguntas y ya definiremos cómo se van a responder, no si de manera abierta o si de manera de opción múltiple o como escala de Likert o como nosotros creemos que sea conveniente. Si estas son adecuadas a la teoría, tiene que haber una validez de constructo, es decir, que son congruentes uno con el otro. Si uno de los síntomas, de acuerdo al DSM-5, es decir, de manera conceptual, nos habla de una serie de pensamientos intrusivos que la persona no puede controlar, estos los podemos ir convirtiendo en preguntas.
Por ejemplo, una de estas preguntas puede ser, constantemente tengo la sensación de estarme lavando las manos, ¿no? O de que todo esté como simétrico, o que todo sea parejo, o que todo tenga como estas características, ¿no? Y aquí pusimos como ejemplo, no puedo estar tranquilo si mis manos no están completamente limpias. Es decir, personas que tienen como esta necesidad obsesiva y un pensamiento intrusivo que les está constantemente pues motivando a que se estén lavando las manos, ¿no? Es como una pregunta que surge a partir de esta congruencia entre la definición conceptual y la definición operacional. A esto se le llama la validez del constructo. Y también hay una manera matemática de poder obtenerla a través de este análisis de componentes principales o el análisis factorial. Otro criterio para validar una investigación es precisamente la validez de criterio, que es la relación entre los puntajes de nuestra medición, es decir, nuestros ítems, con un criterio externo, como puede ser un instrumento validado previamente que analiza variables similares a las nuestras. El ejemplo que yo les decía era el que estaba anteriormente. Si nosotros queremos hacer ítems que midan como la función cognitiva de una persona, pues podemos utilizar como criterio algún instrumento que ya exista, ¿no? Como el WISE o el WISC, la prueba Banfe, y podemos ahí como ver, si nosotros queremos ver como este razonamiento lógico, probar con preguntas distintas a las que ya se han hecho, pero con un propósito similar, ¿no? Esto como con el fin de poder captar a un público más amplio, o por ir como adaptando estas propias preguntas a un contexto más moderno, que eso también ocurre mucho y es válido. El otro criterio de validez es la validez predictiva. Igualmente se utiliza un instrumento que ya haya sido como validado previamente para tenerlo como un criterio de lo que es correcto y saber que esto es lo que está bien. Si el nuestro se apega a un resultado similar, podemos asumir que el nuestro también es correcto, ¿no? En este caso, las mediciones se comparan con un indicador de desempeño a futuro. Por ejemplo, comparar el desempeño académico con el criterio de puntajes altos en un examen de admisión. No sé si a ustedes les ha tocado ver, o si en algún momento hicieron como la cuestión de entrar en un curso de los que son como preparación para la universidad, que generalmente son cursos en los que durante un mes o 2 meses llevan como clases extra para irlos preparando para el examen Ceneval. Y en muchos de estos casos, los profesores que organizan los cursos de repente ponen así cosas como el 90% de los que hacen este curso quedan en la universidad. Y es como precisamente un criterio de validez predictiva, ¿no? Ellos toman como, incluso hacen como exámenes simulados, parecidos a lo que va a ser el examen de admisión, y en esta simulación pues van a obtener un resultado, ¿no? Y el resultado de esta simulación lo van a comparar con el criterio externo, que en este caso es el examen de admisión, y ver en qué número quedó, ¿no? De la lista. Antes creo que era más fácil porque ahora creo que ya nada más es el número de folio y lo consultan, pero antes como que sí publicaban todos, ¿no? Los que presentaban el examen y ya ponían si quedaban o no quedaban. Ahora pues como para tener un criterio de certeza de que lo que yo hago es correcto, pues se tienen estos criterios externos, ¿no? Cuando hacemos una prueba para evaluar como los síntomas, como las del trastorno obsesivo compulsivo, lo que también podemos hacer es apegarnos a un criterio, como puede ser el que acudan a una consulta pues con un médico o con un psiquiatra, y si llegan a un como diagnóstico parecido, pues podríamos decir que nuestra prueba cuenta con cierta validez predictiva. Y la validez concurrente ocurre cuando aplica el instrumento a poblaciones que van a presentar diferencias esperadas en los puntajes de las variables que se están analizando. Si en el predictivo teníamos como un criterio que nos decía esto va a cambiar a futuro, pero va como en una línea similar, en la concurrente lo que se busca es tener como diferencias esperadas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si nosotros hacemos un cuestionario o una escala para ver el nivel de tabaquismo de una persona, si nosotros aplicamos nuestra prueba en la que se mide el número de cigarros que alguien fuma al día, si estamos en un contexto en el que el fumar esté permitido, como puede ser pues
la zona de fumar de algún club nocturno, donde las personas entran y escogen que si quieren estar en el de fumar o no fumar, y o bien las personas que están en el club nocturno pero que salen para fumar, si vamos ahí a los que están fumando y les preguntamos cuántos cigarros están fumando al día, pues va a ser un resultado que va a ser esperadamente distinto a que si aplicamos una misma prueba a una población donde no se permite fumar, ¿no? Por ejemplo, una escuela. Si nosotros vamos ahí a la facultad y les preguntamos a las personas cuántos están fumando, en un contexto en el que no se puede fumar, pues va a tener un resultado esperadamente distinto, ¿no? Y eso también es una evidencia de que estamos viendo lo correcto. Si de repente las personas o las preguntas, la manera en cómo lo planteamos, o que no estén correctamente definidas, pues podemos obtener un resultado, digamos, ficticio, ¿no? De personas que, aunque veamos que están fumando, pues de alguna forma están respondiendo que no fuman, ¿no? Y entonces tenemos como que si es la pregunta o la forma en cómo estamos preguntando o la forma en cómo se lo estamos presentando lo que está haciendo que esta persona no conteste de acuerdo a la realidad, ¿no? Y ya entran ahí como muchos factores. Generalmente, tanto validez como confiabilidad lo que buscan es que las preguntas estén correctamente diseñadas, es decir, que las personas puedan de alguna forma como no sentirse evidenciados o que se sientan como con confianza también de contestar lo que están viviendo realmente y no ser como un tipo de pregunta que los haga como dudar y que de alguna forma respondan algo que no corresponde a su realidad, ¿no? Tiene mucho que ver, aparte también del aspecto numérico, que es como lo que estamos tratando aquí de conceptualizar, de que si bien se puede expresar matemáticamente que el que las personas estén respondiendo de una manera que nuestras preguntas se vean como correctas o incorrectas, también tiene mucho que ver el aspecto semántico, que es la forma en cómo nosotros lo estamos planteando. Hay muchas pruebas y sobre todo como formularios que se aplican en internet o incluso en lápiz y papel, ¿no? Por instancias así como instituciones o pues incluso también como para cuestiones como de encuestas gubernamentales, en las cuales las preguntas son como engañosas y uno no sabe si son engañosas porque están mal planteadas o si están deliberadamente mal planteadas para contestar en cierta forma. Lo que se busca con todas estas cuestiones de validez y confiabilidad es que tratemos como que eliminar en la medida de lo posible el sesgo que pueda ocurrir por la forma en cómo nos lo están preguntando. Y a lo que voy con esto es que hay muchas encuestas que en ocasiones las personas, a la manera en cómo les preguntan, pues pueden llegar a mentir en la prueba porque no se sienten cómodos con la forma en cómo se les está preguntando. Es decir, si de repente la prueba es como que muy directa o que en su redacción las personas puedan sentirse como juzgadas, es decir, si la pregunta de repente es, ¿usted bebe mucho? Y así nada más a secas, ¿no? Usted bebe mucho alcohol, ¿no? La persona puede sentirse como evidenciada, ¿no? Y puede sentir, no, pues ¿cuánto es mucho, no? O cuánto es poco, ¿no? Mucho para mí o poco para el investigador. Entonces, ese tipo de preguntas que no están correctamente planteadas hacen que las personas se sientan como en desventaja o que sientan que lo están haciendo mal, ¿no? Como si fuera un examen. Como si contestar que usted bebe mucho, sí o no, significa si pongo sí que estoy yo mal y que es algo que es como un tabú, entonces generalmente van a empezar a mentir. Si uno lo hace como de una manera pues un tanto más como cordial o de una manera preguntando como sus hábitos o el cómo lo hacen, por ejemplo, preguntar en lugar de decir únicamente usted bebe mucho, preguntar alguna cuestión como ¿usted ha sentido la necesidad de tomar una vez que llega a su casa después de trabajar? Y ahí la pregunta pues ya les puede plantear una situación en la que ellos se pueden sentir involucrados y contestar de una manera un poco más sincera. A lo que voy con todo esto es que depende mucho, tanto la validez como la confiabilidad de un instrumento en la manera en cómo se le está presentando a la persona la información. Y bueno, volviendo aquí al punto, hay una que se llama validez convergente, que se refiere a la relación que existe
entre los puntajes del constructo de una variable con otros parecidos. Por ejemplo, comparar los datos de desempeño académico con datos de conducta o de asistencia a clases. Es decir, si un estudiante tiene un desempeño positivo y saca, digamos, calificaciones de 8, 9 y 10, se compara con otro criterio convergente, como puede ser su índice de asistencia, el si va todos los días o si es faltista o si entrega justificantes, y aspectos de conducta que tienen que ver como si ha recibido reportes de parte del prefecto o no los ha recibido, o qué dicen los profesores del alumno, etcétera. Son aspectos convergentes que nos van a decir que efectivamente estamos, digamos, indagando en la dirección correcta. La validez discriminante se refiere al grado de separación entre dos constructos que no deberían estar relacionados, como lo son, por ejemplo, el desempeño académico con la elección de color favorito. Generalmente se utiliza para descartar errores de medición. A veces en las pruebas, cuando estamos, o sobre todo cuando son pruebas muy extensas, ¿no? De más de 40 o 50 preguntas o incluso todavía más, de repente ocurre que las personas se cansan de la prueba y empiezan a contestar como a todo sí, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que se hace con este tipo de preguntas discriminantes, que es como, ¿qué tiene que ver el color favorito con el desempeño académico, ¿no? Yo creo que mis calificaciones no tienen que ver como con el color de mi libreta o con el color de mi mochila o de mi lápiz, sino más bien con el contenido de lo que yo pude aprender, ¿no? Estas preguntas que son como aparentemente como para destantear a la persona o como para ver también su nivel de atención, si están como prestando o leyendo siquiera lo que se les está preguntando, también sirven como para evitar descartar el hecho de que las personas siempre contestan como lo mismo, ¿no? Si en mi prueba aparece que el color favorito no tiene nada que ver con el desempeño académico, podríamos decir que la persona pues está contestando de una forma como relativamente congruente. Por ejemplo, podríamos poner color favorito y 4, ¿no? Y la primera sería negro, azul, rosado y rojo. Si la persona está contestando todo a lo loco o como poniendo siempre en todas lo mismo, pues pondría, ¿no? Que si la opción A es color negro, pues todos dirían que negro, ¿no? Entonces ahí veríamos si todas se contestaron de la misma forma, nos está indicando que la persona está como de alguna forma mintiendo o ya se cansó y está contestando pues de una manera aleatoria o una manera como muy directa, y esto obviamente le resta validez a nuestra prueba, ¿no? Entonces este tipo de preguntas que son como para destantear o como para ver si la persona está prestando atención, funcionan para obtener esta llamada validez discriminante. Y la validez por contenidos de expertos, de manera similar al que se hace para la confiabilidad, dentro de la misma solicitud, a los expertos se les pide que evalúen la pertinencia de cada reactivo del instrumento y que sugieran cambios para mejorar la comprensión y con ello la validez de nuestro instrumento. También ver si estamos haciendo demasiadas preguntas o ver si estamos haciendo demasiado pocas, o si las preguntas que estamos haciendo corresponden con la variable que estamos tratando de medir. Esto se hace mucho también cuando estamos hablando de estudios en los que queremos como actualizar algún tipo de prueba psicológica que se utilizaba en el pasado. Sobre todo hay muchas que son como de estudios de vocación, las que aplican a los muchachos que van a pasar del bachillerato a la universidad, y les hacen como las preguntas acerca de cuáles son tus gustos, en qué partes de las materias eres como más hábil, en cuáles te cuesta más trabajo. Muchas veces estas como que con el paso de los años y de manera natural, pues empiezan como que a presentar actividades que ya no corresponden con lo actual, ¿no? Como por ejemplo aspectos que tenían que ver como con la mecanografía o con el uso de tarjetas perforadas, que eran las primeras computadoras. Yo recuerdo que todavía cuando era estudiante, pues muchas veces tenían preguntas que ya no se entendían o que ya no correspondían tanto con lo que se hace actualmente, como actividades como el salir a pescar o el juegos como el racquetball, o sea, como cuestiones que no se adaptan tanto ni a la cultura ni a la actualidad de las personas, ¿no? Entonces,
requieren como que se vayan actualizando. En este caso, las pruebas antiguas funcionan también como de alguna forma como un criterio, como para utilizarlo como guía y hacer como el proceso de actualización y nuevamente aplicar el análisis estadístico para ver si las modificaciones que nosotros hicimos como que mantuvieron la esencia del instrumento que se realizó previamente. En esta otra parte vamos a hablar un poquito de cómo se aplica esto a los que son las variables y los niveles. Ya en la clase anterior habíamos platicado sobre este aspecto, ahorita nada más es como para reforzarlo un poco, recordar que las variables, pues dentro de sus niveles, hay un primer nivel que es el de la manipulación, y era donde hablábamos de la variable dependiente y de la variable independiente. En este caso vamos a verlo representado dentro del plano cartesiano, que es como generalmente se utiliza en los artículos científicos cuando hacen y hablamos de estas mediciones. La dependiente es la respuesta observable que se registra en la interacción y se representa con la variable de lo que viene a ser el eje Y, en este caso el desempeño académico. Eje Y nos está aquí implicando que es una variable que está respondiendo a lo que nos hace la variable independiente, que es la que vemos en el eje de la X. Corresponde al factor o condición que es manipulado por el investigador o que es elegido por su influencia en la variable dependiente. En este caso lo vemos en el eje X. Tenemos aquí lo que se le llama un punto de origen. Si nosotros hiciéramos una prueba que va a medir o va a preguntar a las personas cuántas horas al día le dedican al sueño o cuánto duermen alrededor en cada uno de los días de la semana, y esto se compara con datos de desempeño académico, que pudiera ser que le preguntamos a los profesores que nos pasen como su lista de cómo han salido durante el semestre o sus calificaciones anteriores, pues vamos a tener como pues escala que aparentemente se va a mover de esta forma, es decir, una relación proporcional. Tenemos aquí una hipótesis de estudio que nosotros nos planteamos, en la cual nos dice a mayor número de horas de sueño al día, mayor será el desempeño académico del estudiante. Entonces podríamos preguntar a los chicos cuántas horas al día duermes, si tienes problemas para dormir, si al dormir no te lo interrumpe el sueño y de repente tienes como que despertar y volverte a dormir. Tenemos aquí, bueno, lo que saldría en este plano cartesiano, y nos va a indicar que entre las horas del sueño sean más, mayor va a ser el desempeño académico, lo cual nos diría que un alumno que tiene únicamente 1 o 2 horas de sueño al día, pues va a tener un desempeño menor en el eje de la Y que un alumno que sí puede dormir sus 8 horas, ¿no? Es como el tipo de relaciones que se busca obtener cuando nosotros hablamos de esta manipulación de variable, ¿no? Que una hipótesis que es como muy sencilla, pero bueno, aquí está siendo utilizada para ejemplificar algo que podría ser como en apariencia obvio, pero bueno, requiere aquí como una medición científica a través de un instrumento. El segundo nivel de las escalas de medición es lo que hablábamos la clase anterior, que son las propiedades de los datos que vamos a recolectar y cómo estos se estructuran dentro de una base de datos que se puede analizar estadísticamente. Recuerden que el propósito de la investigación cuantitativa siempre va a ser poder registrar objetivamente estos datos y poder analizarlos a través de una serie de pruebas estadísticas. Las escalas, como habíamos dicho ya en la clase anterior, es la nominal, que no tienen propiedades numéricas, corresponden a categorías, es decir, son distintas una de la otra y no se pueden como establecer en un ranqueo o que una sea mayor que la otra, sino que son características diferentes. Se les llama nominales porque dentro de las bases de datos se registran con nombres, más no con números. Lo que puede ser el estado civil, lo que puede ser el país de procedencia, municipio de origen, etcétera, son aspectos que se registran con categorías. La escala ordinal, en este caso los registros sí son numéricos y se distribuyen de acuerdo con una jerarquía. Por ejemplo, el orden en el que se acomodan los estudiantes de acuerdo con su promedio, primero, segundo, tercero, etcétera, ¿no? Si hacemos como el registro de una carrera de 100 metros, el que llega en primer lugar ordinalmente estará por encima del que llega en segundo y el segundo va a estar por encima del tercero, y así consecutivamente. Una escala de intervalo, aquí los datos se van a agrupar en secciones que tienen un inicio y un fin establecido.
ya sea por el investigador o por algún criterio más arriba, y ayudan a organizar la base de datos. Por ejemplo, para registrar el dato de peso, dentro de una base de datos se hacen agrupaciones en intervalos de 5 kilos para hacer una separación, y en lugar de tener como un eje bastante amplio, ¿no?, en el que cada número sea como una medición de 1 kilo, pues las agrupamos en un intervalo de 5 en 5 para hacer de alguna forma más fácil de comprender los datos que estamos tratando de registrar. La escala de razón se refiere a datos que inician en un cero absoluto, que indica la ausencia total de la variable, y esta se utiliza para registrar fenómenos físicos como son la temperatura, la distancia, en un registro conductual, el número de veces que una persona efectúa pues una conducta, y también las tasas de frecuencia que se utilizan mucho para el análisis conductual. Eso, bueno, a manera de repaso. Y hablando también del paradigma cualitativo, también se requiere la validez del discurso o de los datos que las personas nos van a dar, ya sea un análisis de un contenido audiovisual o un contenido impreso, es decir, analizar noticias o analizar cartas o cuestiones que hablen como de lo que las personas están haciendo dentro de un fenómeno. Estos también van a requerir que nosotros pues comprobemos si son válidos o no son válidos. En este caso, se va a procurar llevar a cabo acciones durante todo el proceso de la investigación cualitativa que comprueben la veracidad de la información que estamos recibiendo. Una de estas estrategias, al igual que en la confiabilidad y la validez, es recurrir al consejo de los expertos del tema de la investigación para corroborar que las definiciones que nosotros damos a las categorías de estudio son apropiadas dentro del contexto. Esto como de primera instancia, ¿no? Y hablamos aquí dentro del contexto porque para el paradigma cualitativo vamos a estar hablando de la subjetividad. Entonces, muchas veces las definiciones tienen que ser adaptadas al contexto de las personas que estamos como analizando. Y va en cuestiones como lo que es desde temas como la sexualidad, el consumo de drogas. Las personas generalmente se refieren a las partes del cuerpo o a las sustancias o a las situaciones que viven cotidianamente con sus propios nombres, ¿no? Y van cambiando dependiendo de región en región. Al ser como conscientes de este tipo de cambios en la forma en cómo las personas comprenden los temas, mediante la consulta de un experto, pues podemos ahí aseverar que la forma en cómo abordamos el tema es válida. Y la otra manera, u otras dos maneras, perdón, de hacer este proceso de validez, uno de ellos es la triangulación de los datos. La triangulación de los datos consiste en que nosotros vayamos haciendo las mismas preguntas a personas en diferentes contextos o regiones para comprobar las coincidencias y las discrepancias en el discurso. Si las personas dentro de, pues, digamos, colonias diferentes se refieren a un mismo problema y el mismo problema te lo describen de la misma forma y hacen las mismas acciones, podríamos decir que el discurso de las personas guarda validez porque está siendo como reproducido por personas que están en una situación similar. Es decir, que de alguna forma la persona, al comprobar mediante otros discursos que el que te están dando es veraz, disminuimos la posibilidad de publicar algo que sea como una mentira, ¿no? Que las personas nuevamente puedan como mentir o tener algún tipo de sesgo por la forma en cómo le estamos abordando el tema. Y en tercer lugar, se entrega un reporte de investigación a nuestros entrevistados para que nos comprueben si los datos que hemos plasmado son una representación fiel de la realidad que están experimentando. Si nosotros vamos a las colonias de Jalapa a hacer algún reporte o una investigación sobre la manera en cómo se vive pues algún fenómeno, ¿no? Como las pandillas o la falta de agua o la inseguridad, cuando una vez que nosotros pues entrevistamos a las personas y obtenemos una síntesis de lo que ellos nos están tratando de mostrar, tenemos que enseñarles a ellos como la versión que nosotros plasmamos para que nos puedan decir si lo que estamos nosotros notando en ese reporte es correcto o no es correcto, y en caso de no serlo, tenemos que regresarnos y adaptar
las observaciones que la persona haga para poder mantener esta reproducción fiel del problema que están experimentando. Y bueno, eso es en cuanto a la parte teórica del día de hoy. Vamos a pasar a la actividad de lo que va a ser esta semana, la cual pues ya la subí aquí a Eminus. Es la actividad 3, que es el reporte de lectura de la confiabilidad y la validez. Son varias preguntas. Sí, ya aquí estamos hablando de lo que es el trabajo en equipo como tal. Yo lo que les recomiendo es que son pues básicamente 20 preguntas repartidas entre teoría y práctica. Los equipos que ya están ahorita conformados pueden, como digamos, repartirlas entre los miembros e ir como checando unos con otros que estén debidamente como correctas. Este va a ser, digamos, el último trabajo teórico de la materia. Ya a partir de aquí viene como pura práctica. Por eso decidí juntar como las actividades, la que es como la de variables, que fue práctica de la ocasión pasada, con la ahorita de que son estrategias de validez y confiabilidad. Por lo tanto, las preguntas son teóricas, vienen sobre lo que es la definición de la variable, de cómo distinguir una de otra. También habla sobre los distintos procesos de validez. Y les pido también por ahí la lectura de los capítulos 4 y 5, que son lo que hemos platicado esta semana y la anterior, sobre lo que es las variables y los conceptos de validez y confiabilidad. La liga se las dejo aquí para que puedan descargar el libro y en equipo se lo vayan repartiendo para que lo vayan trabajando. Por ahí también está todavía la actividad 2, todavía está pendiente, tiene fecha para el 25 de marzo. Y la otra tiene fecha para el 30 de marzo. Las fechas de entrega están sujetas a ver que con la velocidad con la que avanzamos dentro del curso y el cómo están como trabajando dentro de los equipos, porque pues van ahí variando. La idea es que todos trabajen como de manera pues equitativa, pero bueno, queda a criterio de cada uno de ustedes. Por eso les hago como la observación de que si pueden hacer o quieren hacer algún tipo de cambio con su equipo, pues me lo avisen por correo para que yo pueda hacerlo aquí en la plataforma. Y bueno, con esto concluye la presentación teórica de hoy y pues abrimos el espacio para las preguntas que tengan sobre el tema. Si pudieron entender más o menos de qué va la confiabilidad y la validez de los estudios. Por ahí hay una manita levantada. Heriberto. Profe, yo tengo una duda con la validez discriminante. Ajá. Ya no entendí bien, o sea, se hace una pregunta así que no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando de investigar, nada más para darnos cuenta si la persona no está respondiendo de manera aleatoria. Exacto, sí, tiene mucho que ver con eso, porque digamos como que ya de alguna forma no hay como un vínculo comprobado, por el ejemplo que ponía era la elección del color con el aprovechamiento académico. La idea pues ahí es como que no hay como tal alguna teoría o algún estudio que haya verificado que a los que les gusta el color rojo salen mejor que a los que les gusta el color azul, ¿no? Generalmente es como una cuestión de preferencia personal. Ante ese tipo de pregunta, pues la persona de alguna forma se ve obligada a no contestar igual que todas las demás, ¿no? Si todas las demás iban como en referencia al desempeño académico y íbamos preguntando, ¿usted acude a todas las clases? ¿Sí o no? ¿Usted presenta todas sus tareas? ¿Sí o no? O a veces, ¿no? Ese tipo de respuestas, pues si la persona de alguna forma está contestando de manera aleatoria, va a haber un momento en el que la respuesta del color pues vaya formando como tendencia, sobre todo si la primera opción, o sea, ellos sin fijarse contestan la primera opción y de repente todos contestan la misma opción, pues nos puede indicar que las demás preguntas pueden tener algún tipo de error o alguna situación que hacen que las personas empiecen a contestar de manera aleatoria. Son, digamos, como cuestiones que
solo se pueden ver una vez que nosotros ya ponemos en marcha la aplicación de un instrumento. Lo que ocurre mucho a la hora de diseñarlos es que nosotros como que los vamos pensando como si nosotros mismos fuéramos a contestar la prueba. Como algo así, como el yo que respondería, ¿no? Pero muchas veces no tomamos en cuenta que las personas, pues hay una gran variedad de formas de pensar y de criterios, o incluso personas que, nomás por el hecho de tener prisa, lo van a contestar de una manera como muy arrebatada. Con estas preguntas discriminantes nos damos cuenta de cuándo lo están empezando a hacer. Y ya una vez que tenemos ese dato, pues podemos empezar a corregir la escala para que las personas no contesten de una manera como ni al azar, ni en todas lo mismo, o que empiecen a dejar de responder, ¿no? Comenta Eros en el chat, es como esas preguntas que vienen en algunos exámenes de admisión que literalmente te dicen, esta pregunta es de control, respóndeme. Exacto, exactamente, son también para ver esta validez discriminante y ver, por ejemplo, obviamente no fue el caso de ustedes, ¿no? Pero sí pasa que a veces en el examen de admisión las personas se sienten abrumadas y les dicen, te faltan 5 minutos, ¿no? Y todavía van en la pregunta, en la 20 de 100. Y entonces ese tipo de presión hace que empiecen a responder pues de una manera como del Tin Marín, ¿no? Y de que alguna de estas tiene que ser por estadística correcta, porque lo estoy contestando como que sin ver, ¿no? Este fenómeno ocurre mucho en cualquier tipo de prueba, sobre todo cuando sobrepasa, digamos, de las 10 o 15 preguntas, ¿no? Las personas generalmente, cuando están respondiendo una encuesta, a menos que se den el tiempo o que tengan como la posibilidad, ¿no? De que en su trabajo les digan, tienes que contestar la encuesta y para eso vas a tomar 30 minutos de tu trabajo para responderla, ¿no? En esos casos se disminuye mucho este tipo de sesgo y error, ¿no? De que la persona conteste de manera, pues, inconsistente o de una manera como muy, en todo poner que sí o en todo poner que no, o en todo poner a veces para no comprometerse, simplemente porque de alguna forma ya se cansó de responder, ¿no? Me parece, no sé si todavía en su caso les habrá tocado en el examen de admisión que lo ponían en 2 tiempos. O sea, que primero era uno en la tarde y otro en la mañana, y así, ¿no? Porque de tan largos que son, que requieren como un periodo como de receso para poder contestarlo adecuadamente. Y que los investigadores que realizaron estos exámenes, o sea, las personas que están a cargo del Ceneval, pues que llegaran como a esas conclusiones o llegaran a saber en qué momento o en qué pregunta empezar a poner el receso o el orden en el que van las preguntas. Todo eso, digamos que fue hecho previamente a través de este tipo de pruebas de validez para ver si efectivamente estaban preguntando el área académica que se supone que debían preguntar y cuántos de los alumnos pues sí contestaban de la manera que se esperaba, ¿no? Ok, no sé si alguien más tenga una duda sobre el tema. Disculpe, profesor, ¿sería ¿Sí? tan amable de repetirme la validez de constructo? Sí, la validez de constructo habla sobre la congruencia, es decir, qué tan correspondidas están la definición conceptual de mi variable con la operacional. Es decir, la validez de constructo, a través del análisis de componentes principales, que se hace, pues ahora sí que estadísticamente, nos va a indicar en valores de 0 a 1, donde 0 indica que no hay nada de congruencia y estás preguntando algo que no tiene que ver con la variable, hasta llegar al 1, que nos dice estás preguntando todo como exactamente tal cual es la variable. Aquí es lo que yo les insisto mucho con la cuestión de la operacionalización, es que qué tanto nuestras preguntas y la manera en cómo las redactamos y la manera en cómo las personas las entienden son como congruentes con lo que la teoría nos está dictando. El ejemplo que yo les ponía era, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, que si ya sabemos que existe una lista de síntomas de acuerdo al DSM-5, y ya sabemos que el trastorno obsesivo compulsivo se diferencia de un trastorno de ansiedad,
o un trastorno depresivo, si nosotros de repente en nuestra escala empezamos a incluir preguntas que tengan que ver con la depresión, en algún momento pues no va a haber una congruencia, ¿no? Entonces van a salir esos resultados como que no tienen nada que ver uno con el otro. Eso es a lo que nos referimos con la validez del constructo. Que las preguntas sean como lo que nos dice la teoría, hicimos un correcto trabajo de síntesis y desglose de esas preguntas, y entonces lo que nosotros estamos plasmando ahí, la persona sí lo comprende de acuerdo a la forma en cómo la teoría nos está indicando que debe ser comprendido, y entonces responden adecuadamente. Es cuando aparecen estas famosas curvas de que ponen el grado en el que las personas están como acomodándose dentro de esta variabilidad de datos, y generalmente en el medio es donde más se acomodan los resultados. Eso nos puede hablar de que pues nuestra prueba sí tiene cierto válido nivel de validez de constructo. Muchas gracias, profesor. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Les vuelvo a poner el vínculo para la asistencia por si alguno de ustedes llegó un poquito más tarde. Y bueno, si ya no hubiera dudas, yo el video de la clase de esta sesión lo voy a poner creo que mañana o pasado mañana. Y el día de mañana yo me conectaré como por ahí de las 2:15, 2:20 más o menos, para resolver dudas sobre la actividad 2 y sobre la actividad 3. Ya puede ir pues un representante del equipo o todos los miembros para hacer las preguntas que quieran hacer sobre las actividades de mañana. Dicho eso, pues ya de mi parte sería todo, a menos que alguien más tenga una duda o algún comentario de la clase.